Amén, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Amén, buenos días, ¿cómo están todos? Continuamos con nuestro devocional de Salmos. Hoy es jueves 9 de febrero. Jueves 9 de febrero. Y estaremos meditando hoy en el Salmo 66. Salmo 66 dice así: alabanza por los hechos poderosos de Dios, al músico principal, cántico, salmo. Amén. Entonces uno de los principios aquí ya comenzamos con el Salmo 66 es que no dice que fuese David el autor de este salmo. Probablemente no fue David que lo escribió, pero fue uno de los salmistas, uno de los que hacía parte probablemente de la alabanza, allí encargados de la alabanza. Se alabanza por los hechos poderosos de Dios al músico principal, cántico, salmo. Dice así: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. O sea, aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Hoy en nuestros días es más común oír esas palabras, ¿verdad? Aclamar a Dios con alegría toda la tierra. O sea, alaben al Señor todo el mundo, alaben al Señor toda la creación, ¿verdad? Pero es importante recalcar que en la época, en el Antiguo Testamento, normalmente quien adoraba al Señor era Israel, el pueblo de Israel, y tal vez algún extranjero que se hubiese convertido a lo que era el judaísmo, ¿verdad? A la fe del pueblo hebreo. Pero además, solamente el pueblo de hebreos, solamente el pueblo de Israel adoraba a Dios, porque la mayoría de los pueblos eran pueblos paganos, adoraban a ídolos, adoraban imágenes. Pero aquí el salmista dice: aclamen con alegría, aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Entonces él ya estaba declarando aquí en este salmo algo quería suceder, ¿verdad? Y algo que va a suceder aún, que es que toda la tierra va a tener que adorar al Señor, que glorificar al Señor por quien Él es, por sus hechos. Y dice así: cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, cantad la gloria de su nombre. Nombre en nuestros días tal vez no sea tan importante, ¿verdad? Decir el nombre de la persona tal vez no sea algo que haga mucha diferencia, pero en los tiempos antiguos, nombre hablaba de carácter. O sea, la persona, solo de la persona decir su nombre o su apellido ya era reconocido por causa del carácter de esa familia, o por la importancia o por la influencia de esa familia. Entonces, nombre allí en los tiempos antiguos hablaba sobre la persona, sobre quién era. Tanto es que nosotros vemos que en la Biblia normalmente los nombres de una persona identificaba su carácter o su comportamiento. Por ejemplo, Jacob. Jacob significa usurpador, engañador. ¿Por qué? Porque cuando estaban naciendo, la Biblia dice que eran allí mellizos, cuando estaban naciendo, Jacob tomó su hermano el calcañar para querer nacer primero por causa de la primogenitura. Engañó a su hermano, después le compró la primogenitura por un plato de lenteja. O sea, vemos que normalmente el nombre de la persona era lo que la persona era. O sea, y normalmente el nombre era colocado
después que nacían. O sea, por ejemplo, nació y cuando el hijo nacía sucedía algo allí en el momento, se cayó y se lastimó, bueno, el nombre de mi hijo va a ser caído y lastimado. Entonces, el nombre normalmente tiene que ver con lo que sucedía en aquel momento. El nombre hablaba del carácter de la persona, de quién ella era. Y aquí dice entonces, cantad la gloria de su nombre. O sea, cantad al Señor por la gloria de su nombre, por quién Él es, por su carácter, por su bondad, por su grandeza. Poned gloria en su alabanza. Y aquí dice, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. O sea, el salmista aquí nos da un tips, nos da una idea, ¿verdad? Nos da un consejo. Canten al Señor, digan a Dios cuán asombrosas son sus obras. Por eso es tan importante cuando nosotros estamos orando declarar, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, Señor, cuán grandes son tus obras, cuán grande, cuán preciosa. Si nosotros vemos los salmos se ve mucho eso, ¿verdad? De grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Los cielos cuentan tu gloria, la tierra anuncia tu obra. Señor, tú eres maravilloso, poderoso. Entonces, aquí el salmista entonces nos da una dirección o nos da algo que nos ayuda cómo nosotros podemos adorar al Señor, declarando cuán asombrosas son tus obras, dándole gloria a Dios, engrandeciendo su nombre. Por la grandeza de su poder se someten a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Otra vez menciona el nombre del Señor. Toda la tierra te va a adorar y toda la tierra va a cantar a tu nombre. Allí, Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Dice así, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Entonces, cuando dice aquí en la carta a los Corintios Pablo, que cuando nosotros tenemos esa fe, o sea, cuando tenemos una fe, nosotros declaramos, pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Cuál es el mismo espíritu de quién? ¿De qué? ¿El mismo espíritu de cuál fe? Solo leer unos versículos anteriores dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. O sea, hay un poder o hay una demostración de fe cuando nosotros hablamos. Si nosotros vemos la palabra de Dios, cuando Dios va a crear todas las cosas, ¿qué es lo que hace? Dijo Dios, haya luz. Dijo Dios, sean creados los animales. Dijo Dios, sea separada la tierra del mar. O sea, hay una importancia en nosotros declarar. Hay una importancia cuando nosotros abrimos nuestra boca y decimos, ¿verdad? Parte de fortalecer nuestra fe, que lo que decía Pablo, teniendo ese mismo espíritu de fe, porque nosotros creímos, también hablamos. O sea, cuando hablamos, estamos declarando algo que creemos. Entonces, cuando nos callamos es porque tal vez dudamos o no estamos creyendo o convencidos por completo. Por eso la importancia de hablar, ¿verdad? Hablar lo que nosotros creemos. Y es lo que decía aquí el salmista, ¿verdad? Toda la tierra adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Y el versículo 3, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras.
¿verdad? Cuando abrimos nuestra boca y verbalizamos aquello que creemos, eso nos fortalece, eso fortalece nuestro espíritu, eso nos llena de fe, ¿verdad? Y en el mundo espiritual algo sucede también. En el mundo espiritual algo poderoso sucede cuando nosotros abrimos nuestra boca y declaramos las grandezas del Señor. Si hay algo que el enemigo siempre quiere, es mantenernos de boca cerrada, callados. ¿Por qué? Porque él no soporta cuando nosotros abrimos nuestra boca y comenzamos a declarar las grandezas del Señor. Porque él sabe que hay un poder en nuestras palabras. Y dice así entonces: venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. O sea, el salmista aquí comienza a contar de las grandezas del Señor. Y él usa un ejemplo de la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto y fue entrando a la tierra prometida. Cuando ellos estaban debajo del mando de Moisés, la Biblia dice que el primer obstáculo que ellos enfrentaron fue tener que atravesar el Mar Rojo. Ellos salieron de Egipto y estaban siendo perseguidos por los egipcios, cuando de repente se encuentran con un obstáculo, que era el Mar Rojo delante de ellos, y detrás el ejército egipcio persiguiendo para matarlos. Y el pueblo de Israel comenzó a clamar, comenzó a quejarse, comenzó a decir: Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto para que moramos en el desierto? Y Moisés clama a Dios, y Dios le dice: ¿por qué clama a mí? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Él dice: tengo una vara, un bastón. Bueno, toca el mar, toca con eso que tienes en tu mano. Moisés toca con la vara que tenía en su mano, y el mar Rojo se abre y el pueblo de Israel pasa en seco por el Mar Rojo. Ese fue el primer milagro que vemos cuando el pueblo sale de Israel, ¿verdad? Y después, más adelante, cuando ya era Josué el que estaba al frente del pueblo de Israel, guiándolo para entrar en la tierra prometida, Moisés ya había muerto. La Biblia dice también que se abrió el río, allí en Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Josué capítulo 3, versículo... Josué 3, 14 al 17. Josué 3, 14 al 17. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordar por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar de Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididos, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. O sea, el primer milagro fue allí el Mar Rojo, y después entonces, cuando era Josué que estaba sobre el mando del pueblo de Israel, el río Jordán se abrió. Y el salmista aquí usa esos ejemplos para hablar de Dios, hablar las maravillas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros pensamos que para nosotros poder testificar del amor de Dios, para poder hablarle a las personas del amor de Dios, tenemos que tener mucho conocimiento bíblico, mucha teología, ¿verdad? Mucho escatología bíblica. Si yo supiese más de la Biblia, tal vez podría hablar más del amor de Dios, podría hablarle más a las personas. Pero muchas veces no hay necesidad ni siquiera que usted hable sobre la Biblia. Muchas veces, contando en nuestro testimonio lo que Dios hizo en nuestras vidas, usted ya está testificando de las obras de Dios. Hay veces que solamente decir: Dios me cambió, Dios me transformó, yo era así, yo era asá,
yo era una persona de esta manera, pero un día Cristo entró en mi corazón y cambió mi historia. Un día Cristo entró en mi corazón y cambió mi manera de ser, mi manera de pensar, cambió mi vida por completo, cambió mi familia, cambió mi destino. Solamente esas palabras, ¿verdad? Ellas son poderosas. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Dios Todopoderoso, de las obras que Él hace. Fue lo que hizo aquel salmista. El salmista es como si él tomara de la mano a los pueblos, a los hijos de los hombres y le dijeran, vengan, miren, les voy a mostrar lo que Dios ha hecho. Es como si colocase una pantalla gigante y dijera, miren las obras de Dios. Dios hizo que el pueblo pasara en seco allí en el Mar Rojo. Dios hizo que el pueblo pasara en seco en el río Jordán. O sea, él no estaba citando pasajes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Él estaba contando los hechos de Dios, las historias de Dios. Y él dice, Él señorea con poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Entonces, él continúa hablando del poder de Dios y dice, Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Sus ojos están sobre las naciones. Sus ojos anuncian sobre las naciones y muestran sobre las naciones su poder. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblo, a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Entonces, bendecid, pueblos, a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Alaben al Señor, hagan conocida la alabanza, que los pueblos puedan oír su alabanza, que los pueblos puedan oír sobre el nombre del Señor, puedan oír sobre el Señor, porque Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. O sea, el salmista aquí está diciendo, Señor, tú nos probaste. Señor, tú limpiaste, tú dices aquí ensayaste, o sea, tú purificaste nuestra alma. Usted sabe que una de las maneras de purificar la plata, se pasa por altas temperaturas, así como el oro, así como otros metales preciosos. Y cuando la imagen de la persona, aquel que trabaja con plata, o sea, el platero, aquel que trabaja con plata, una de las maneras de saber cuando la plata ya está purificada después de haber pasado por altas temperaturas es que la imagen del que trabaja la plata ya puede verse reflejada allí en la plata. Entonces, cuando la imagen se refleja en la plata es porque esa plata está pura, está purificada, es una plata pura, una plata limpia, ¿verdad? Que pasó por altas temperaturas y quedó purificada. Entonces, una de las maneras de nosotros también saber que fuimos limpios, que fuimos purificados, que fuimos hechos puros, purificados por Dios, es cuando la imagen de nuestro Creador, la imagen de aquel que trabaja en nuestras vidas, ¿verdad?, es reflejada en nosotros, cuando nos parecemos con Él. Y para que eso suceda, muchas veces el Señor permite que nosotros podamos pasar por pruebas. Es lo que decía aquí el salmista, tú nos has probado. Oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Si hay algo que el pueblo de Israel pasó, fue por muchas pruebas. ¿Por qué? Por causa del corazón de ellos. Ellos pasaron por el desierto, estuvieron 40 años, un tramo que era para hacerse en meses, y ellos estuvieron 40 años en el desierto, porque Dios necesitaba trabajar en la vida de ellos hasta
ellos poder entrar en la tierra prometida. Y no todo el mundo fue aprobado para entrar en la tierra prometida. Muchos murieron en el desierto. Los que consiguieron entrar en la tierra prometida fueron los menores de 20 años que salieron de Egipto y aquellos que nacieron durante esos 40 años en esa peregrinación del pueblo de Israel en el desierto. Y Josué y Caleb, que fueron los que creyeron a Dios. Pero si nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, es una historia siempre de azote, de cautiverio. El pueblo de Israel fue azotado muchas veces por los enemigos, fueron dominados muchas veces por los enemigos, fueron llevados cautivos a otras tierras más de una vez, porque por causa de ellos rebelarse contra Dios. Muchas de las veces ellos se inclinaban a dioses extraños y dejaban a Dios para guiar, para seguir a dioses paganos, dioses de otros pueblos. Entonces Dios tenía que hacer algo para que el pueblo pudiese reconocer que Él era Dios y volverse a Dios. Entonces, como decía aquí el salmista, Señor, tú nos limpiaste como la plata, nos metiste en la red, o sea, hubo momentos que estuvimos como si estuviéramos presos, o estuvimos presos literalmente. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. O sea, el plan, el propósito de Dios con el pueblo de Israel era bendecirlo, ¿verdad? Era que fuesen prósperos, que tuvieran en abundancia. Pero muchas veces la condición de ellos les impedía recibir lo que Dios tenía para ellos. Y es interesante que el salmista dice, nos hiciste pasar por todo eso, nos sacaste para abundancia, para que podamos ser prósperos, para que podamos ser un pueblo abundante, para que podamos ser un pueblo bendecido, para que podamos ser un pueblo donde tu bendición está sobre la vida de ellos. Y él continúa diciendo aquí en el versículo 13, entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Entonces el salmista decía, Señor, por causa de que yo te prometí, por causa de cuando yo estaba en mi angustia, cuando estaba angustiado te hice votos, te hice una promesa. Y tú, como decía aquí al inicio, me sacaste de la aflicción y me hiciste entrar en abundancia. Ahora yo cumplo mis votos y te daré. Y él decía aquí, los sacrificios que le ofrecía a Dios eran bueyes, eran carneros, eran bueyes y machos cabríos. O sea, vemos aquí el salmista siendo generoso con Dios, o sea, siendo agradecido sería la palabra correcta, ¿verdad? Un corazón generoso, un corazón grato, porque vio las obras que el Señor hizo en su vida. Y al ver las obras que Dios hizo en su vida, él dice, cumplió los votos que había hecho en la aflicción, ¿verdad? Fue grato a Dios por lo que Dios hizo en él, y él cumplió aquellos votos que le había hecho a Dios, dice, cuando él estaba en su angustia. Y continúa diciendo otra vez las mismas palabras allí el versículo 5. Dice el versículo 16, venid, oíd todos los que teméis a Dios, y cantaré y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamó con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces otra vez el salmista dice, vengan y les voy a contar todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Les voy a contar todas las maravillas que Dios hizo y está haciendo en mi vida. Él dice, a él clamé con mi boca, otra vez, ¿verdad? Como decía aquí el versículo 3, decid a Dios cuán asombrosas son sus obras. O sea, a él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. O sea,
clamé a Él en medio de la angustia, en medio de la necesidad, en medio de la prueba, tribulación, y con mi lengua, dice, y fue exaltado con mi lengua, o sea, clamé con mi boca y lo adoré con mi lengua. Mis labios, mi lengua comenzó a adorar al Señor ¿en dónde? En tiempos de angustia, en el tiempo que estaba pasando por estas grandes pruebas. Yo lo exalté. Y Él dice, si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? El salmista está diciendo, si yo hubiese quitado mis ojos de Dios, si yo hubiese sacado mi mirada de Cristo, ¿verdad? Claro que en el Antiguo Testamento ellos se referían a Dios, pero en nuestros días podemos hablar de Jesús, ¿verdad? Cristo. Si hubiésemos quitado, el salmista dice, si hubiese yo quitado mis ojos del Señor, si yo hubiese mirado para la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces es muy importante, no quiere decir que Dios no lo había escuchado porque Él se desvió, ¿verdad? No quiere decir que Dios no lo iba a escuchar porque Dios siempre escucha. Lo que Él está diciendo en otras palabras aquí es, si yo hubiese mirado a la iniquidad, hoy yo no estaría aquí. Si yo hubiese quitado mis ojos de Dios para colocarlos en la iniquidad, en los problemas, en la perversidad, hoy yo no estaría aquí delante del Señor, clamando al Señor. Entonces, es muy importante dónde nosotros colocamos nuestro mirar. Es muy importante saber dónde estamos colocando nuestras miradas. Muchas veces en medio de las crisis, normalmente en medio de las crisis, en medio de los problemas, nosotros quitamos nuestros ojos de Cristo y lo colocamos en personas, los colocamos en cosas, lo colocamos en diferentes cosas, ¿verdad? Y quitamos los ojos de Jesús y llegamos a la situación como Pedro allí cuando caminó sobre las aguas, ¿verdad? Él iba en dirección a Cristo, pero la Biblia dice que él sacó los ojos de Cristo y comenzó a mirar las circunstancias, comenzó a mirar para la tormenta, para los vientos y comenzó a hundirse. Entonces, cuando nosotros quitamos los ojos de Dios y comenzamos a mirar para la iniquidad, comenzamos a mirar para los problemas, comenzamos a mirar para las personas, comenzamos a mirar para las circunstancias que nos rodean, ¿verdad? Eso nos va a hacer desistir, nos va a paralizar y ahí entonces no vamos a clamar al Señor, ¿verdad? Entonces vamos a desistir de aquello que Dios tiene para nosotros. El salmista dice, el Señor no me habría escuchado porque tal vez ni estaría aquí clamando a Él. Mas ciertamente me escuchó Dios y atendió a la voz de mi súplica. Ciertamente me escuchó Dios y atendió a la voz de mis súplicas. Dios escucha, ¿verdad? Por más que muchas veces nosotros pensemos que Dios no nos escucha, por más que hay situaciones que estamos enfrentando que pensamos que Dios está lejos, que estamos desamparados, que Dios no está oyendo nuestro clamor, Dios siempre escucha. Por eso que es tan importante orar, buscar al Señor en todo tiempo, ¿verdad? Pablo decía, por nada estéis afanosos, por nada estéis angustiados, afligidos, sino que sean conocidas delante de Dios vuestras oraciones con toda ruego y súplica y con acciones de gracia. O sea, traigan sus necesidades delante del Señor, hagan conocer por Dios sus problemas, sus necesidades, sus crisis. ¿Por qué? Porque Dios siempre escucha. Y ahí encierra entonces este salmo, el salmista diciendo, bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. O sea, bendito Dios porque me escuchó, bendito Dios porque siempre me escucha, bendito porque no solamente Él me escucha, sino que también usa de su misericordia. No importa la situación que podamos estar enfrentando, no importa si fallamos, tal vez tropezamos,
tal vez quitamos los ojos del Señor y lo colocamos en otras cosas y tal vez nos quejamos, hablamos mal hasta de Dios, ¿verdad? Pero aún en medio de todo eso hay una esperanza para nosotros, que cuando clamamos a Él nos escucha, que cuando abrimos nuestra boca para exaltar a Dios, Él nos escucha, que cuando llamamos por su nombre, Él está atento siempre para responder nuestra oración y nuestro clamor. Amén. Amén, que el Señor lo bendiga. Vamos a estar orando en este momento. Quiero orar por su vida. Quiero declarar las bendiciones de Dios sobre su vida en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú siempre nos escuchas. Te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios poderoso, tú eres Dios soberano. Señor, y aunque a veces podamos estar atravesando por situaciones que no las entendemos, atravesando por crisis que no sabemos por qué vinieron esas crisis a nuestras vidas, atravesando por problemas y dificultades que no entendemos cuál es el motivo, Señor, pero aún en medio de eso, aún en medio de todas esas crisis, Señor, clamamos a ti porque sabemos que tú nos respondes y que tú nos sacas, Señor, de toda crisis, de todo mal. Tú nos sacas de todo problema. Señor, aunque muchos de ellos muchas veces son para enseñarnos, Señor, que tú nos des sabiduría, que tú nos des revelación para entender, Señor, en qué área de nuestras vidas necesitamos crecer, avanzar, dar una respuesta positiva, Señor, al trato que tú estás haciendo en nuestras vidas, que podamos entender cuáles son tus planes para nuestras vidas, que podamos estar, Señor, sensibles a tu voz y que podamos aprender a ser guiados por ti, que tengamos un corazón sumiso, que tengamos un corazón enseñable, un corazón, Señor, que inclinado para ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, danos sabiduría cada día y que podamos dar las respuestas correctas delante de ti. Señor, líbranos de quitar nuestros ojos de ti. Líbranos, Señor, de quitar nuestros ojos de tu palabra, Señor, de tu dirección, Señor. Y que a cada día podamos estar sensibles, Señor. Que nuestro oído pueda estar abierto para tu voz. Que nuestros ojos puedan estar abiertos para aquello que tú estás haciendo. Que nuestros ojos puedan estar fijos en ti, autor y consumador de nuestra fe. Padre, guarda la vida de mis hermanos. Tal vez en esta mañana alguno está pasando por una crisis, por un problema, por una necesidad y tal vez se sienta sin fuerza, se sienta desanimado. Oro, Señor, en esta mañana para que seas tú sosteniendo su vida, para que seas tú guardando su vida, para que seas tú librando, Señor, la vida de mi hermano, mi hermana, de cualquier problema, cualquier crisis, Señor, cualquier desánimo, Señor, cualquier pensamiento de querer desistir, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo el día de mis hermanos, declaro un día bendecido, un día en victoria, un día donde experimentarán tu gracia, tu favor, un día donde verán milagros suceder en su vida. Padre, en el nombre de Jesús, así lo creemos, así lo declaramos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Que Dios los bendiga. Nos vemos, un gran abrazo, nos vemos el martes ahora, a este horario de 7 a 7:30. Que pasen bien, bendiciones, chau chau, nos vemos, bendiciones.